Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro. Es decir, que estamos celebrando no a una persona, sino a aquel que se sienta en esta sede, en esta cátedra. En otras palabras, celebramos un ministerio. Es el ministerio petrino, un servicio para toda la Iglesia. ¿Qué servicio? El servicio de conservar la fe, de comunicarla como dirigente, como pastor, según dice hoy, por ejemplo, el Salmo, de esta Iglesia. Es el Papa. Hoy, saliéndome un poquito, no acostumbro a hacerlo, pero a veces se puede, saliéndome un poquito de los textos que hoy se nos presentan, quisiera resaltar algunas características de este ministerio petrino a través de esta obra de arte que está en la Basílica de San Pedro. Me refiero a la Cátedra de San Pedro. Hay toda una escultura prácticamente donde se encuentra la cátedra y hay todas unas simbologías muy bonitas allí. Quisiera mencionar a los 4 obispos que están allí alrededor de la cátedra para entender cuál es la función que tiene el Papa, que se ve, digamos así, iluminada o se ve aplicada en la vida de estos 4 obispos. Entonces, cuando quizá alguna vez vayan al Vaticano, puede ser, ¿no? Realmente puede ser. Yo nunca pensé que iba a llegar ni a Colombia, ¿no? ¿Qué voy a salir yo de aquí, de mi Ecuador, ¿no? Y ahora me encuentro en El Salvador y he ido ya varias veces al Vaticano y he estado ahí en la Basílica de San Pedro. He visto esto. Allí hay 4 obispos. Por un lado se pueden aprender para que también les resulte interesante. Seguramente se los aprenden rapidísimo porque ustedes los conocen a estos santos. Entonces, en esta cátedra está la silla allí, hay unos angelitos arriba, está, digamos, la tiara o la mitra, y también están las llaves de Pedro que la sostienen 2 ángeles. Y abajo, al lado izquierdo, están 2 obispos de la Iglesia Latina y al lado derecho están 2 obispos de la Iglesia Oriental. Esos 2 obispos del lado izquierdo son San Agustín y San Ambrosio. Ya vamos a ver por qué iluminan un aspecto de esta cátedra o de este ministerio de San Pedro. Y en el lado derecho está San Juan Crisóstomo y está San Atanasio. ¿Ya se los aprendieron? San Agustín y San Ambrosio, facilísimo. Es prácticamente como decir papá e hijo, ¿no? Porque se llevaron tan bien. San Agustín se convirtió, además de las oraciones de su mamá, se convirtió por San Ambrosio, ¿no? Y por otro lado, al lado derecho está San Atanasio, quizá de él no han escuchado mucho, más se lo utiliza en la teología. Pero bueno, más que hablar de cosas espirituales, pero por supuesto que él también, sin embargo, es más utilizado en la teología, ¿no? Y por el otro lado está San Juan Crisóstomo. Veamos. ¿Qué función ilumina San Agustín? Pues definitivamente es la filosofía, es la razón, ¿no? El Papa tiene también esta función de enseñar razonablemente. Eso es algo importante dentro de la enseñanza, que es parte también del magisterio de la Iglesia. Igual de un profesor, igual de cualquier padre de familia que educa a sus hijos. Tiene que aprender a enseñar con razón, con inteligencia. Y esto hace la filosofía. La filosofía prácticamente se puede decir que es el arte de ordenar los pensamientos. Tener una estructura clara y saber cómo esto conectar con otros apartados, ideas, argumentos y luego sacar una buena conclusión. Entonces con San Agustín es eso. Él ha probado de muchas otras filosofías antes de ser cristiano. Estuvo por ahí, por allá, filosofías muy mundanas, paganas, otras un poco más elevadas, pero ninguna como la cristiana. Y cuando se hace cristiano lo que hace es cristianizar a Platón, ¿no? Es un filósofo, él dice toda esa estructura de pensamiento de Platón, ¿por qué no utilizarla en el cristianismo?
y la trasplanta, digamos así, ¿no? Pero ahora con ese enfoque cristiano. San Agustín, la razón. Para sentarse en una cátedra, el catedrático, es decir, el que enseña, tiene que definitivamente tener lógica, razón. Porque si alguien te pide algo que no tiene lógica o razón, te va a resultar demasiado difícil hacerlo. Inclusive vas a rechinar los dientes, ¿no? Entonces, para ello, el Papa tiene que aprender a darse a entender también. Es el arte que tenía, sobre todo, por ejemplo, digamos ahora, el Papa Benedicto XVI. La forma como lo presentaba todo, nadie podía discutirle, porque era tan razonable, tan lógico, está bien. Hay otros papas que quizá un poquito menos, ¿no? Como el que tenemos ahora, hay que decirlo, ¿no? El Papa Francisco siempre dice las cosas y a veces es un poquito dubitativo, se presta para uno pensar otras cosas. Pero en cambio el Papa Benedicto tenía esta luz tan grande para decir las cosas tan precisas. Tenemos a San Ambrosio. El Papa también hace que resplandezca toda la revelación y la doctrina en la liturgia. San Ambrosio, liturgia, definitivamente. San Agustín, ¿quién era? Razón, filosofía. En cambio, San Ambrosio, la liturgia. Tanto así que existe una liturgia que es de rito ambrosiano, que es distinta a la que nosotros hacemos. Por ejemplo, la celebración de la misa es distinta. Y viene justamente porque él, en su diócesis, la iba enseñando hasta que se hizo ya tan tradicional que se convirtió en un rito, el rito ambrosiano. Ahora, en la liturgia nosotros encontramos tanta enseñanza. O sea, si solamente estudiásemos la liturgia, estuviésemos ya siquiera un 60-70% de conocimiento de Biblia, creo yo, ¿no? Si solamente estudiásemos bien la liturgia, porque integra la liturgia de la palabra, integra luego en puntos teológicos también. Cuando uno lee los prefacios, las oraciones, inclusive a veces las preces, que son litúrgicas, porque por ahí a veces hay unas medias raras, pero las litúrgicas, o sea, está todo bien condensado, explicado. ¿Y esto quién lo ordena? El Papa. Inclusive el Papa es el único que tiene la autoridad para que ahí, en el momento que está haciendo las cosas, pueda cambiar la liturgia. Él la puede cambiar. Así de sencillo, ¿no? Nosotros los sacerdotes y obispos, nosotros sacerdotes y los obispos no pueden hacerlo, Quizá en algún momento hacemos algo que es un poco distinto, pero no es que ya lo establecemos, ¿no? No. Por ahí nos vamos a veces de la liturgia un rato y luego tenemos que regresar. En cambio el Papa lo tiene como lícito, permitido, y si quiere cambiar algo, lo cambia, y eso para toda la Iglesia, inclusive. La liturgia tiene tanto que enseñarnos, y a través de ella el Papa también como que transmite este contenido de sabiduría de la Iglesia. Ese es por el lado izquierdo. En el lado derecho habían otros dos santos obispos. El uno era San Atanasio y San Juan Crisóstomo. San Atanasio, aquí tenemos que hablar de teología, ¿no? Ya tenemos filosofía, razón, tenemos por acá liturgia, acá tenemos ahora la teología. Había una contienda muy fuerte para explicar las dos divinidades, ya soy raro hoy día, las dos naturalezas de Jesucristo, la humana y la divina. ¿Cómo explicar esto? Se dio un confrontamiento entre otro gran pensador, pero que no podía todavía como explicar esto, y entonces San Atanasio dijo, ese otro se llama Tertuliano, ¿no? Que ojo, no es San Tertuliano, a veces le dicen santo, ¿no? Es solamente un pastor, pero no es santo, ni padre de la iglesia, ni doctor, nada. ¿Por qué? Porque él tenía un pequeño error, y es que no quería utilizar en la teología argumentos filosóficos. Por ahora solamente sepan eso, ¿no? Luego explicarlo sería muy difícil. Pero él no quería utilizar, decía que solamente tenemos que enfocarnos en la Biblia y lo que dice la Biblia y nada más. Sale San Atanasio y dice, no,
Dios también nos dio inteligencia y Él nos ha hablado en un lenguaje humano. Y tenemos también nosotros herramientas humanas para explicar al pueblo estas verdades. ¿Y qué tenemos que hacer? Utilicemos términos filosóficos griegos para que las personas entiendan esto. Y para ello utiliza sobre todo los términos de naturaleza, homoousios, naturaleza, esencia, para que podamos luego entender cómo en una sola persona existen dos naturalezas que no se mezclan, sino que, digamos así, existen en esa única persona. Eso es importantísimo estudiar en teología, aprenderlo, y para ello es también importante estudiar filosofía, sobre todo la filosofía de Aristóteles, que es la filosofía del ser, ¿no? Que significa la metafísica, y es justamente el estudio de cómo se componen los seres, sencillamente entender cuál es un accidente del ser, cuál es la sustancia, la naturaleza, la esencia, su tipo, qué características tiene. Todo eso aquí estudia Aristóteles. Luego esto se pasa con Santo Tomás de Aquino al cristianismo, ¿no? Pero antes ya este obispo San Atanasio lo que hace es utilizar esos términos para explicar la teología. Eso es importante. Para nosotros ya resulta como algo histórico y quizá muy, muy pasado, pero es tan fundamental que justamente el credo que rezamos tiene que ver con esto. Cuando rezamos la persona de Jesucristo, en el credo decimos que creemos en ella, sobre todo en el credo largo, o cuando celebramos la Santísima Trinidad. Si leen ese prefacio, siempre utiliza naturalezas, sustancias, ¿no? Que son términos justamente jalados, robados del mundo helenístico, ¿no? Entonces la teología es importante para todos, porque aun cuando el pueblo de Dios no sepa hablar teológicamente, sabe entenderlo. Aun cuando no pueda explicar cuestiones de manera teológica, cuando un teólogo se lo expone, el pueblo entiende, aunque después no pueda reproducir lo mismo, pero le queda la esencia, ¿no? Por eso es importantísima la teología y nunca deberíamos, eso también es parte del ministerio de San Pedro, nunca deberíamos renunciar a esos términos tan importantes. Porque luego de decir, no, es que la gente no entiende, vamos a decir, es un helado de 3 conos y esa es la Trinidad. Pero ¿cómo van a explicar así la Trinidad? Eso no tiene ningún fundamento más profundo, sino solamente como que ahí algo entiendo. Son 3 bolitas en un cono que es Dios. Y cada bolita es una persona de la Trinidad. Eso sí es casi que atentar contra la Trinidad, ¿no? Habiendo otra forma más profunda, más rica, ¿no? Claro está que quizá a los niñitos por ahí se le va encaminando, ¿no? Pero hay que tener cuidado también, porque luego ellos se crean una imagen muy, muy errada, humana de Dios. Hay que tener también cierta cautela, sutileza y delicadeza. Y el último es San Juan Crisóstomo. Su nombre mismo significa boca de oro. Y esto nos remite a la predicación. Hay que predicar. Para enseñar, sencillamente hay que predicar. Y hay que hacerlo como este hombre. Estaba con su boca llena de fuego para comunicar esas verdades a los demás. Entonces, en la medida en que es interesante que stoma, de ahí viene crisóstomo, ¿no? Stoma, significa estómago y también boca. Y podemos decir que solamente en cuanto nos llenamos el estómago de comida, podemos luego, me refiero a espiritual, de Dios, podemos luego sacar esa comida en palabras, ¿no? Comunicar a los demás. Y eso es lo que hace también el Papa. Siempre predica normalmente, tiene sus audiencias, tiene también sus ángelus. Hay momentos en los que inclusive sus misas son publicadas, sus homilías casi todos los días. Es importante también esto. Y que luego eso llega a nosotros es todavía tan enriquecedor. Es importante escucharle al Papa. Ahora, solo un pequeño detalle, siempre hay que decirlo por si las moscas.
El Papa es infalible en todo lo que tiene que ver con la fe y la moral, ¿sí? Con la fe, es decir, toda la doctrina de la Iglesia y el catecismo. Con la moral, las buenas costumbres también se llama, es decir, el comportamiento del ser humano. ¿Qué es pecado, qué no es pecado, qué es bueno, qué es malo? Esto es lo que se otorga al Papa como aspectos de no fallo, no falla allí, ¿no? Es infalible. Luego el Papa se puede equivocar, le dicen cuál es la raíz cuadrada de 32 y seguramente se va a equivocar, ¿no? Y no podemos decir, si el Papa dice que es 3, 3 será. No, ahí se puede equivocar. En sus apreciaciones, por ejemplo, en cuestiones políticas, también se puede equivocar. En apreciaciones sociales, yo qué sé, actualmente ese problema de los matrimonios en diferentes formas, no solamente homosexuales, sino también los heterosexuales que no se casan. Hay tantas cosas, tienen sus apreciaciones. No significa que eso es ya palabra de Dios, no, es una apreciación. Si eso pasa ya después de algún tiempo por, digamos así, el filtro de la doctrina y se ve que es muy, muy, muy bien establecido y todo, pues al final se le dirá, este es un Papa Santo, este es un doctor de la Iglesia, y ahí sí lo que él diga tendrá muchísimo peso. Ahí sí no diremos que es palabra de Dios, pero es casi, ¿no? O sea, ya es algo que tiene tanta convicción, ¿no? Es lo que tienen tantos papas y también, sobre todo, los doctores de la Iglesia, que esperamos algún día también Benedicto XVI lo sea. Bueno, vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos conceda la gracia de orar, creer y apoyar al Papa que nos toque en el tiempo que nos toque y que su ministerio sea realizado y sea también celebrado por toda la Iglesia y que gracias a Él, que confirma en la fe, pueda también el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, llegar hasta los confines de la tierra. Que así sea.